Quizás nunca nos hemos imaginado qué pasaría con las redes sociales o el mismo Internet, pues no existían en la Segunda Guerra Mundial. Pero si lo ves más de cerca, te darás cuenta que sí. La correspondencia, y los cables submarinos de telégrafos, es lo que hoy en día son, la mensajería instantánea y los cables submarinos de fibra óptica. Lo impactante es que estos dos elementos fueron afectados en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Esto nos hace pensar que en el caso hipotético de una tercera guerra mundial, las redes sociales podrían perder algunas funciones o podrían añadir otras que aún no hemos conocido. Antes de comenzar, les aviso que primero veremos los incidentes de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Si quieren ver solo lo de la tercera, pueden ir al minuto que se muestra en pantalla. Bien. Entonces, comencemos. Primera Guerra Mundial. Los británicos hicieron su propia línea telegráfica, ya que pensaban que depender de otros cables era muy riesgoso en tiempos de guerra, pues los podían cortar. En 1902 quedó completada, y se le conoció como la Old Red Line. El 28 de julio de 1914, inicia la Primera Guerra Mundial. El Imperio Austrohúngaro le declara la guerra a Serbia, y se inicia una cadena de declaraciones de guerra. En este punto, Alemania le declara la guerra a Bélgica, ya que no dejaban pasar sus tropas hacia Francia. El Imperio Británico vio injusta esta decisión, y el 4 de agosto, le declara la guerra a Alemania. Lo primero que pensaron los británicos no fue enviar tropas, sino cortar los cables submarinos de Alemania. Los cables telegráficos que conectaban a Alemania con otros países eran estos. Y hacia el este y Oceanía, estos. Este mismo 4 de agosto, los británicos fueron al Canal de la Mancha y con barcos de estaciones telegráficas cortaron todos los cables que conectaban a Alemania con otros países. Por primera vez en la historia, se inicia la guerra de cables. Aún podían comunicarse por el lado este, pero no por mucho. En septiembre, los japoneses conquistaron la isla de Yap, la principal comunicación de Alemania en Oceanía. Esto dejó a Alemania sin la posibilidad de comunicarse al exterior. Los alemanes estaban enfurecidos, y planearon en hacerle lo mismo a la Old Red Line. En septiembre de 1914, los alemanes atacaron la estación telegráfica de la isla Fanning, y cortaron algunos cables submarinos. En consecuencia no habría comunicación telegráfica entre Fiyi y Canadá. Pero, restablecieron la comunicación 2 semanas después. El 9 de noviembre hicieron lo mismo en la isla de Cocos, pero, se enfrentaron con un barco de guerra australiano y no pudieron hacer más daño. Además, fueron engañados porque habían cortado un cable falso que los mismos pobladores colocaron. El último corte de la guerra de cables fue en julio de 1915, entre las ciudades Northumberland en el Imperio Británico, y Arendal en Noruega. Aquí podemos ver la parte cortada del cable. Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial no se repitió la guerra de cables, pero sí se vieron afectados los medios de comunicación en varios países por la censura. Veremos qué pasó con estos medios en los Estados Unidos, ya que en este país residen muchos sitios web conocidos, y también algunas bases de datos de varias redes sociales. El 1 de septiembre de 1939, la Alemania nazi invade Polonia, marcando el inicio de la Segunda Guerra Mundial.
Al día siguiente, el presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, declara un estado de emergencia nacional. Y a partir de este día, empezaron a prepararse para la guerra. La Marina se encargaría de censurar cualquier cable de comunicación internacional, tanto alámbrica como inalámbrica. Y el ejército se comprometió a censurar los correos que entraran y salieran de Estados Unidos. Después, empezaron a ver los lugares donde colocarían las estaciones de censura de cables, y las de censura postal. Un dato interesante es que también las colocaron en territorios que le pertenecían, como Puerto Rico, la zona del Canal de Panamá, Hawái, y por algunos años, Islandia. El siguiente plan era que las compañías comerciales de comunicación se sometieran a la censura de todas las comunicaciones eléctricas una vez que comenzaran las hostilidades. Y todos los mensajes que recibían iban a ser vigilados por una estación de censura. Algunos oficiales fueron a territorios del Imperio Británico para aprender las formas de censura y emplearlas. Entonces, crearon escuelas donde enseñaban a varios oficiales y después a civiles, cómo censurar los medios de comunicación y reconocer mensajes cifrados. 7 de diciembre de 1941. Los japoneses atacan Pearl Harbor. El programa de censura fue tan practicado, que la censura por cable se dio una hora después de este ataque. Al día siguiente, los Estados Unidos le declaran la guerra a Japón. Oficialmente entran en la Segunda Guerra Mundial. 13 de diciembre. Empieza a funcionar la estación de censura postal, al principio con algunos oficiales y revisando solo algunas cartas. 18 de diciembre. El Congreso aprueba la First War Powers Act. En su sección 303, menciona que en la presente guerra, el presidente puede censurar bajo las reglas y regulaciones establecidas, las comunicaciones por correo, cable, radio, u otra forma de transmisión que pase entre los Estados Unidos y cualquier país extranjero que él especifique. Si intentas evadir la censura, serás multado con $10.000, o encarcelado por no más de 10 años. O ambas. Incluyendo oficiales o agentes de cualquier corporación. 19 de diciembre. El presidente firma la Orden Ejecutiva 8985. De esta manera, la censura se aplica oficialmente con todas las comunicaciones. La orden ejecutiva se puede ver en esta página, y como vemos, era para establecer la oficina de censura. Una oficina donde se iban a supervisar todos los medios de comunicación, y censurar cualquier comunicación que pasara entre cualquier territorio de los Estados Unidos, y cualquier país extranjero. Hay varias fuentes que cuentan lo que pasaba en esta oficina. Y una de ellas es el reporte escrito por el mismo director de la oficina de censura, Byron Preiss. Él nos dice lo siguiente. El 15 de enero de 1942, se aprobaron códigos para que la prensa y radio se autocensuraran. Estos prohibían publicar cualquier tipo de información militar. Un mes después, estos códigos que estamos viendo se aplicaron a la censura de cables y la censura postal, de tal manera que no podías escribir mensajes que tuvieran que ver con operaciones militares, ubicación de fortificaciones, cualquier tipo de información militar. Si lo hacías, tu mensaje era censurado. Estaba prohibido escribir mensajes en códigos, y mensajes con tinta secreta. Ya sabemos lo que pasaba si lo intentabas.
se prohibió comunicarse con naciones enemigas. No podías escribir a estos países, ni recibir mensajes de ahí. Bueno, se hizo una pequeña excepción, podías escribir hasta 25 palabras, y se te permitía llamar a países enemigos. Pero, estas vías eran estrictamente vigiladas, y únicamente se podían comunicar familiares y prisioneros de guerra. La Cruz Roja Americana enviaba estos mensajes, y aceptaron cooperar con el ejército para que también fueran censuradas en caso de ser usadas por algún enemigo. Así funcionaban las comunicaciones durante la guerra. Hay más cosas que podemos encontrar en el reporte, como algunos casos que fueron censurados durante la guerra. Si quieren verlo, puedes ir al enlace que está en la descripción. 7 de mayo de 1945. Los alemanes se rinden. 15 de agosto. El Imperio de Japón también se rinde. Y por último, este mismo día, se declaran por terminadas todas las operaciones de las oficinas de censura. Y así, termina la censura en todo el país. El 2 de septiembre de 1945 termina la Segunda Guerra Mundial. Y unas semanas después el presidente Harry Truman firma la Orden Ejecutiva 9631, para desaparecer las oficinas de censura oficialmente. Como vimos, estos dos acontecimientos fueron los que involucraron a los medios de comunicación en las guerras mundiales. La pregunta es: ¿qué pasaría con el Internet si estos eventos se repiten en la Tercera Guerra Mundial? Pueden pasar varias cosas, pero les advierto que lo que verán ya es solo opinión. Estos documentos todavía existen, pero ambos están inactivos. Pues recordemos que fueron creados para usarse en tiempos de guerra. Esto nos hace pensar que si llega a ocurrir una tercera guerra mundial, estos documentos se podrían promulgar. Si pasa esto, regresarían las estaciones de censura que, como recordarás, censuraban todas las comunicaciones que pasarán entre Estados Unidos y cualquier otro país. Al principio, los afectados por estas leyes son los territorios de Estados Unidos. El problema ocurre cuando hablamos de Internet, pues muchos servidores de páginas web residen en ese país. Y como los servidores son un medio de transmisión de datos, podrían ser incluidos y en consecuencia, sujetos a la censura. Para entenderlo mejor, veremos cómo recibimos los datos de una nube, y por último, cómo afectarían estas leyes a los demás países que accedan a una nube ubicada en Estados Unidos. 1. Debes saber que una página web se guarda en un servidor web. En el caso de las redes sociales, usan el cloud hosting, o alojamiento en la nube, para almacenar todos tus archivos en varios servidores que se encuentran en diferentes partes del mundo. 2. Cuando ingresas a una página web, en realidad creas una petición que va desde tu casa, hasta los servidores web de dicha página que, ojo, pueden estar en otro país. Y los datos que pides son solicitados desde la base de datos. Para entenderlo mejor, veamos cómo es una nube ordinaria desde dentro. Los datos de cualquier red social, por ejemplo los de Facebook, que son los datos de tu perfil, tus amigos, los likes, comentarios, datos de eventos, páginas, grupos, y el resto de datos, se guardan en la base de datos en forma de un lenguaje conocido como MySQL. Por otra parte, Facebook guarda todas las fotos en un apartado especial conocido como hashtag, que está en esta misma base de datos. Entonces, cuando abres Facebook, tu petición llegará a los servidores web.
Estos piden la información a la base de datos, y te regresarán un paquete de datos cifrado. Por último, tu navegador recibe la petición de datos, y los descifrará para crear la página web tal y como la ves. Y por último, 4. Estos servidores se encuentran en un centro de datos, que es una bodega enorme llena de muchos servidores, bases de datos, y computadoras. Los centros de datos pueden estar donde sea, y cada red social tiene uno o varios centros de datos. En esta breve animación vemos el recorrido de una petición de datos. Esta pasará por los proveedores de Internet locales y regionales de tu país. Irá por el backbone, que son las principales conexiones de Internet, y llegará a un proveedor de acceso a la red que está en otro país. Finalmente llegará a los servidores de Twitter en este ejemplo. Así es como llegan y regresan las peticiones en tan solo milisegundos. Teorías. Censura internacional. Durante la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos prohibieron enviar mensajes a naciones enemigas y también recibir mensajes de estas naciones. Quizás varios piensen que los estadounidenses no podrán escribir a sus enemigos y viceversa, pero creo que el problema va más allá. El simple hecho de entrar a una página web consiste en la transmisión de datos de un país a otro. Y si vemos la orden ejecutiva 8985, esto estaba prohibido. Si esto es verdad, una orden ejecutiva parecida no solo les negaría a sus enemigos hablar con los estadounidenses, sino que también les negaría la entrega de datos de los servidores web que se encuentren en este país. Censura de mensajes. En la mensajería instantánea se haría algo parecido a lo que se hacía en las oficinas de censura postal. Y puede haber dos maneras de hacerlo. La primera sería con un filtro automático, el cual no permita palabras que tengan que ver con las reglas de censura. En este caso, una ciudadana norteamericana no puede enviar mensajes con palabras que tienen que ver con información militar. Pero sí los puede enviar si no las lleva. Y la otra, es que la mensajería instantánea deje de ser instantánea, y que los civiles se encarguen de revisar los mensajes como se hacía en aquella época. En este caso, los mensajes de la chica española y la chica estadounidense son revisados. Si están bien, son aprobados. Pero si contienen algo prohibido, como información militar, son rechazados. Les recuerdo que en este ejemplo ambas personas usan una red social que reside en Estados Unidos. Censura de fotos. Las fotos enviadas y recibidas también eran revisadas con las mismas regulaciones. Cualquiera que tuviera información militar, era censurada. Y si era una foto normal, era aprobada. Regulaciones del Internet. En la Segunda Guerra Mundial, los ciudadanos debían seguir estas reglas y regulaciones de la oficina postal, y de las comunicaciones por cable. Básicamente, les decían qué se podía y no se podía hacer con estos medios. Otra teoría es que crearían unas reglas parecidas pero especialmente para Internet, y se tomen algunos puntos de las regulaciones postales y de cables. Estas cambiarían la forma de comunicarse por Internet con un ciudadano estadounidense, pues un extranjero tendría que seguir todas las reglas y regulaciones indicadas. Que como sabemos era todo lo relacionado con información militar. También, el idioma en que se debía escribir o hablar, y que ambas partes debían poner sus direcciones y nombres completos.
censura en otros medios de información. En ese tiempo era muy importante que la información no llegara a un enemigo, tanto que empezaron a prohibir los tableros de ajedrez de otros países en las oficinas postales por temor a que estos tuvieran algún significado oculto. Aquí podemos leerlo. Por más inocente que parezca, cualquier manera de comunicarse estaba en sus radares. ¿Creen que también consideren otras formas de comunicación como los emojis? Deja tu opinión en los comentarios. Censura voluntaria. Por último, era importante que las personas ayudaran a no dar información estratégica que pudiera ser de ayuda al enemigo. Entonces se les recordaba con carteles como este, o con esta frase que les colocaban a las cartas que recibían. Esta decía: los chismes hunden barcos. ¿Creen que podría volver a usarse? En cuanto a los cables de Internet hay una buena noticia, y es que la guerra de cables no se volvió a repetir en la Segunda Guerra Mundial. Pero por curiosidad, veamos qué sucede si se corta un cable de Internet. El 28 de marzo de 2011, en Tiflis, la capital de Georgia, una anciana que estaba buscando cobre cortó accidentalmente el cable de comunicaciones que va a Armenia. Pues bien, como este era el único cable de Internet en Armenia, el corte dejó a 1.400.000 usuarios sin conexión a Internet. La buena noticia es que no duró mucho. En 8 horas pudieron resolver el problema. Desde luego han ocurrido cortes y accidentes en varios de ellos, pero ninguno se ha acercado a lo que pasó en esta guerra. ¿Las redes sociales no podrán usarse? Como vimos, los centros de datos están en varios países. Y en teoría, se podrían ajustar a las reglas y regulaciones de su país. Pero no te preocupes, que las redes sociales ya se han prevenido en caso de que uno de sus centros de datos llegue a fallar. O que deje de estar disponible. Pues es muy importante conservar los datos ante cualquier problema. ¿Recuerdan las bases de datos? Estas tienen réplicas en este mismo centro de datos. Pero además, replican los datos a otros centros de datos que pueden estar en otra región u otro país. Así que, si un centro de datos falla por completo, tendrán un respaldo de todos los datos almacenados, y se podrá acceder a este mientras el otro se repara. Este proceso es conocido como failover, o disaster recovery. Y todos los centros de datos se han preparado para ello. Si aún tienen dudas, este señor que creó la arquitectura de Facebook, nos dice qué pasaría si uno de sus centros de datos deja de estar disponible. And we've chosen to use a shared nothing architecture. Comparing a shared nothing architecture is comparing an army of foot soldiers to a battleship. If you happen to take down the battleship, you've won the war. But a foot soldier, maybe like the poor guy in the back who's lost his head, he can be disabled and the army keeps marching forward. So one of our core architectural principles is avoid shared architectures like the plague. Try to keep everything independent, limit your failure domains to being a very small portion of the data. Sin embargo, aún queda una pregunta por responder, y esta tiene que ver con las redes de entrega de contenido. Mejor conocidas como CDN. Los CDN son una red de computadoras que tienen una copia de datos solicitados. Esta copia se guarda cuando una persona accede por primera vez a una página web.
Cuando un usuario consulta el mismo contenido, no será necesario que vaya hasta el servidor de origen. En vez de eso, el CDN le entregará los datos mucho más rápido. En teoría, las leyes que mencionamos solo se aplicarían con los medios de comunicación que están dentro de Estados Unidos, pero no con los CDN, pues estos están en otros países. Entonces, si el servidor de origen es desactivado por las leyes de su país, ¿podremos acceder a las copias de los CDN? Por último, veremos un mapa con la ubicación de los centros de datos de las redes sociales más usadas. Twitter y Vine. Sus centros de datos están en Sacramento, Salt Lake City y Atlanta. Yahoo, Yahoo Messenger, Tumblr y Flickr. En Quincy, La Vista y Lockport. Tienen uno más en Singapur, que es el único centro de datos de Yahoo fuera de los Estados Unidos. Facebook. Además de tener estos 5 centros de datos, tiene 3 más en Europa, en las ciudades de Clone, Irlanda, Odense, en Dinamarca, y Luea, en Suecia. Y planean hacer uno más en Singapur. Google y YouTube. Su red mundial es mucho más grande. Incluso tienen sus propios CDN, que están distribuidos alrededor del mundo. Pinterest y Snapchat no tienen centro de datos. Ellos almacenan los datos en Amazon Web Services, que es una nube que tiene uno o varios centros de datos en una sola región. También pueden replicar los datos de región a región. Los bordes de red es lo mismo que los servidores Edge de un CDN. Windows Azure. Todos sus servicios en línea como Skype, Hotmail, Office 365, Bing, o incluso Xbox Live, se almacenan en estos centros de datos. Y por último, Apple. No es una red social, pero los videos y archivos de sonido también eran vigilados en la Segunda Guerra Mundial. Conclusión. No sabemos si llegará una tercera guerra mundial. Solo podemos ver el pasado e imaginarnos lo que podría ocurrir en un futuro. En cualquier caso, la comunicación nunca dejó de existir. A los familiares y personas de nacionalidades enemigas se les permitió comunicarse, a pesar de que esto estaba prohibido. Y también, hacer y recibir llamadas por cable. Hoy en día, estos medios que nos permiten comunicarnos, no están en un solo lugar como en aquel tiempo, sino alrededor del mundo. Por lo que podemos estar seguros de que siempre estaremos conectados. Puedes suscribirte para ser el primero en ver los vídeos del canal. Recuerda que el vídeo está hecho con varias opiniones, así que puedes comentar lo que piensas de este tema o si tienes otra teoría diferente. Espero que les haya gustado el vídeo, y quiero agradecerles a todas las personas que se preocuparon por ver un nuevo vídeo mientras estaba ausente. En verdad, ustedes me inspiran a subir contenido más seguido. Muchas gracias por preocuparse, les mando un saludo enorme a todos ustedes, y les prometo que el próximo vídeo lo verán muy pronto. Así que, cuídense, y nos veremos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.